cada persona que oró para que esto sucediera, solo tengo una cosa que decirle. Yo sé orar también y el Señor también me escucha. Yo también sé orar y a mí también se me escucha. Para el que no me conoce, mi nombre es Génesis Méndez, mejor conocida por Lember. Le voy a resumir eso un poquito. Realmente mi apellido es Lember, pero no lo firmo. Me puede decir como sea, que por los dos yo entiendo. Realmente me siento más que honrada de poder estar aquí, porque yo soy muestra de que aún los que están más atrás, con obediencia y dedicación, el Señor los coloca adelante. Y hoy yo estoy aquí, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes que está ahí sentado. Realmente bendigo la vida de todo el que está aquí. Para mí más que un placer, vuelvo y reitero, de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y ya dicho esto, quiero que estemos leyendo para entrar rápido en materia. El tiempo apremia y avanza. En el primer capítulo del libro de Éxodo, en su versículo 8, vamos a estar tomando varios versículos en cuenta, del 8 al 14. Con una me pueden confirmar mientras lo vayan encontrando. 8-14, libro de Éxodo, capítulo 1, del 8 al 14. Con una me pueden ir confirmando. La palabra será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir y amargaron su vida con dura servidumbre, en barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey eterno. Oro delante de ti, Padre, para que toda persona que esté aquí, Señor, tú puedas abrir el entendimiento, Señor, y pueda comprender, Señor, cada palabra, Señor, que se va a exponer, Señor, en esta noche. Me quito, Señor, de toda humanidad y que seas tú, Rey eterno. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, y poniendo palabra de sabiduría y entendimiento para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Y una de las cosas que quiero resaltar antes que todo es la identidad del pueblo de Egipto. Un pueblo que realmente no solo no tenía identidad, sino que carecía de ella. Se movía bastante por sus emociones, las cosas que veía y tenía de frente. Se movía y se acercaba solo a aquello que podía ver o palpar. Y cuando hablamos de identidad, ¿qué mejor para hablarte de identidad de una persona que muchas veces de su vida ha carecido de identidad? Que el Señor ha tenido que transformar, romper y volver a afirmar en muchas áreas de su vida para poder formar aquello que verdaderamente necesita para poder llamar y decir que tiene una identidad en Cristo. Cuando llamamos identidad, hablamos de conjuntos de características que definen a una persona, ya sea sus gustos, su manera de pensar, a lo que se inclina, a lo que rechaza. Pero algo que realmente me llamó la atención es que yo, en lo que iba investigando y buscando, yo encontré algo muy similar a lo que yo dentro de mí entendía. Y era qué es la identidad en Dios realmente. Y algo de las cosas que yo mientras iba leyendo era que para nosotros poder entender nuestra identidad en Dios, primero nosotros debemos comprender quién es Dios. Nosotros no podemos hablar ni afirmar de que tenemos una identidad con Dios si no existe una relación, un lazo con Dios, con aquel que nos creó. Para nosotros poder decir que tenemos una identidad en Cristo, debemos reconocer el sacrificio que Él hizo y con cuál amor Él nos habla. Y lo primero que yo quiero exponer es esto: la importancia de saber quién es Dios y qué somos en Él. Muchas veces nos encontramos repitiendo procesos, repitiendo situaciones, y muchas veces creemos que por el simple hecho de nosotros no poder sobrellevar cada una de esas cosas
o nosotros derrumbarnos en medio de cada uno de esos acontecimientos, quiere decir que el Señor se nos ha apartado de nuestro lado, cuando realmente es todo lo contrario. Muchas veces cuando nosotros estamos en procesos o estamos en momentos de dificultad, ya sea de manera financiera, de manera personal, con la familia, con los hijos, enfermedades, es simplemente porque el Señor quiere darnos a ver algo más allá de lo que nosotros podemos ver frente a la situación en la que nosotros nos encontramos. Y yo realmente hablaba y debatía esto con el Señor, y yo le decía que muchas veces a mí se me hacía tan difícil poder hablar el lenguaje de Él. Y el Señor me recordaba una vez más que no es necesario que yo sepa hablar su lenguaje, porque Él a mí me ha dejado un traductor que se llama el Espíritu Santo, que cuando yo clamo, Él se encarga de llevar mi adoración directamente hacia el Padre. Muchas veces nosotros no tenemos que saber lo que el Señor quiere formar en el momento en cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que saber la confianza de que algo Él hará a través de todo eso. Lo segundo que quiero compartir es la importancia de recordarlo. Si podemos ver, como dice la lectura, se había levantado un rey nuevo, un rey que no conocía al Señor ni de las maravillas que Él había hecho anteriormente. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en los caminos y se levantan batallas nuevas que muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a enfrentar, pero se nos olvida que el Dios que venció las anteriores es el mismo que va a vencer la nueva que ha venido a aparecer en nuestras vidas? Y algo que realmente me impactaba era cómo este rey nuevo de Egipto describía el pueblo de Dios. Decía que era un pueblo fuerte, un pueblo valiente. Y muchas veces eso hace el enemigo en la vida de cada uno de los jóvenes que estamos nosotros sirviéndole a Dios. Él nos quita nuestra identidad porque Él sabe el valor que nosotros verdaderamente tenemos en el Señor. Él se encarga de crear inseguridades en nosotros porque a pesar de ser un pueblo que había perdido toda identidad al José morir, era un pueblo que no se encontraba y que se había conformado con lo primero que le habían ofrecido. Dice que el rey temía porque eran fuertes, eran valientes, eran hombres que no se explicaba cómo podían ser tan fuertes y tan valientes, la resiliencia que tenían estos hombres. Y el rey temía de que algún día ellos se levantaran en contra de él, porque el rey reconocía y sabía el poder que tenía este pueblo. Muchas veces nosotros nos encontramos en el piso creyendo que estamos derrotados. No queremos ni siquiera mirar al cielo, cuando muchas veces se nos olvida que el Señor no simplemente está en el cielo. Van a haber momentos donde Él va a estar a su lado, y por usted no estar conectado a lo que Él está trabajando con usted, usted no va a poder verlo del lado de usted. Algo que realmente me confrontaba era que a mí me habían dicho el jueves para tomar la parte, pero el miércoles el Señor me había entregado el mensaje. Y realmente yo soy de leer mucho la Biblia, pero no soy de preparar mensajes en sí. Y cuando yo veo que estoy escribiendo, porque voy escribiendo rápido, no rayono, una cosa que nada más yo lo entiendo, hermano. Y cuando yo veo que yo tengo 4 páginas y 7 puntos, le digo yo, pero Jehová, tú me acabas de entregar un mensaje, ¿en qué lío que tú me vas a involucrar ahora? Y mi líder me escribe, yo le digo, no, está bien, vamos a fluir en eso. Y es que muchas veces ni siquiera tenemos que estar preparados para las cosas que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Simplemente tener la disposición de poder querer compartir su palabra, de poder querer estar ahí para aquellos que lo necesiten. Y yo hablaba con el Señor y yo le decía, yo me siento a veces como una cristiana tan mediocre, Señor, porque yo estoy aquí, yo oro, a lo mejor no tengo una buena relación con mi familia, es algo que tú estás formando ahora. Pero ¿qué será de aquel vecino que yo tenga y que en un momento caiga en depresión y que yo me entere en la mañana que perdió la vida y por yo no levantarme esa madrugada a orar, esa alma se haya perdido? ¿Qué será de aquel amigo que yo tenga en el colegio, en el trabajo, que se encuentre en una situación difícil y por yo tener vergüenza y no querer acercármele y hablar de ti, esa persona tomó una decisión no correcta? Y lamentablemente nosotros tenemos que entender que aunque queramos decir que no vivimos para el mundo, realmente sí vivimos para el mundo, vivimos para servirle al mundo. Todavía aún aquellos que nos rechazan y no nos ven con la seriedad o la autoridad que deberían de vernos. Y realmente una de las cosas que yo le pedí al Señor era que quitara todo miedo de mí para yo poder no tener vergüenza al yo hablarle a las personas y yo poder decirles, Cristo vive, el Señor me cambió. Hay una amiga mía aquí que yo sé que ella quiere llorar porque ella sabe lo que yo era,
Y ella realmente, yo sé que ella no cree al verme aquí. Cuando yo le invité, veníamos en el camino hablando. Yo le decía, Señor, no quiero llorar, porque yo sabía lo que el Señor estaba rompiendo en mí a través de esto. Y ella me decía que estaba pasando muchos procesos, muchas cosas. Y yo la veía a ella, pero yo me veía a mí, yo hablando con las personas indicadas que me acercaran realmente al propósito. Y uno de los puntos que quiero tocar, dicho esto, es que es necesario el proceso para que Dios se glorifique ante aquellos que nos rodean. Y con ella me confrontaba el Señor bastante con eso, porque ¿qué había sido de mí? Si yo hubiera tirado la toalla, me hubiera rendido en el primer proceso, a lo mejor ella no hubiera estado ahí sentada, mi hermano no estuviera aquí, a lo mejor mi papá no me hubiera dicho esta tarde que él está esperando que llegue diciembre para venir a visitar la iglesia, que ahora mismo tiene muchas cosas, pero que él espera ya el mes que entra poder venir aquí. A lo mejor no hubieran pasado tantas cosas que ahora mismo en mi vida están pasando. Y muchas veces debemos ver más allá. Yo siempre le digo al Señor, no me gusta llevar mensajes que vayan muy con mi testimonio, porque yo soy alguien que sabe reconocer de dónde el Señor lo sacó. Y es algo que cada vez que lo recuerdo, yo se lo digo, Señor, yo soy tan como el pueblo de Israel. Pero yo estoy cansada de servirte bien 3 meses, apartarme 3 meses y en una semana perder todo aquello que ya yo he hecho delante de ti. Y algo que el Señor traía a mí era esto. Es que lo único que yo necesito es verme como el rey de Egipto me veía. Muchas veces lo que nosotros necesitamos entender es que sí, la opresión es grande porque lo que hay detrás de la opresión aún es más grande. Y muchas veces nos turbamos por lo que tenemos enfrente, por aquel no. Y se nos olvida que aún los no de Dios son bendición para cada uno de nosotros. Una de las cosas que nosotros como cristianos nos acostumbramos cuando estamos en el proceso, cuando estamos en el desierto, este es mi siguiente punto, es tomar los atajos que teníamos en el mundo. Y algo que el Señor me hablaba sobre esto, es que aún el pueblo de Israel, haber sido libertado, el pueblo de Israel seguía con las costumbres que tenía en Egipto. Muchas veces nosotros somos libres de cosas que nos marcan de tal manera. Y nosotros volvemos allá porque no queremos muchas veces recibir lo nuevo de Dios para nuestras vidas. Yo realmente esperaba, luego de yo haber predicado en el MIT, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me uses así con poder y fuego. No me mande de que hablar de que mensaje de melancolía, como uno dice. O sea que yo soy la llorona parte 2. Y no me gusta. Pero el Señor siempre sabe cómo Él va haciendo sus cosas y cómo nos va a dirigir. Otro punto muy importante es depender de Dios completamente. Muchas veces nosotros tenemos un José, que no solo es nuestra dependencia emocional, sino es nuestra dependencia o la imagen que nosotros vemos para poder seguir a Dios. Si José se mueve a la izquierda, nosotros entendemos que debemos de movernos a la izquierda junto con José. Y algo que el Señor trataba mucho conmigo, que me mató, y yo estaba peleando porque no quería testificarlo. Y el Señor me decía, ¿tú te acuerdas las veces que porque tú escuchabas que fulano no fluía, tú te llevabas de esa influencia y tú no visitabas la iglesia? ¿Tú te acuerdas las veces que tú sabías que yo te decía que no te quedaras acostada? Y por el simple hecho de tú escuchar una opinión que alguien más dio, tú llevarte de eso y tú faltar un día a mi casa, tú pudiendo estar ahí presente. Muchas veces el Señor me decía, yo tenía palabras para ti, pero tú te quedaste acostada. Dime cómo te hablo, si en el momento que quiero hablarte es el momento donde tú más sorda te vuelves y más ciega te haces delante de mi presencia. Muchas veces nosotros creemos que porque Dios es omnipotente, es omnisciente, porque Él todo lo sabe, todo lo puede, nosotros no nos volvemos invisibles delante de Él. Pero nuestra rebeldía, muchas veces nosotros no caminar correctamente delante de Dios. Muchas veces queremos acudir a la misericordia, pero la misericordia también tiene un límite. La misericordia no siempre se extiende. El hecho de que usted se haya levantado un nuevo día no quiere decir que la misericordia reposa sobre usted. Todavía hay un propósito que tiene que cumplirse. Por eso usted volvió a abrir sus ojos. Pero la misericordia ya no está. Muchas veces hay cosas que el Señor las retira de nuestras vidas para que nosotros podamos ver y entender que verdaderamente sin Él no somos nada. Yo recuerdo antes de yo dejar
el ministerio de danza la primera vez, el Señor me habló muchísimas veces, me dijo, ¿tú estás segura? Pero dígame usted, antes la vida antigua uno era una cabra. Sí, Señor, yo estoy segura. ¿Tú vas a tener aguante? Y yo, sí, Señor, yo voy a tener aguante. Un año amanecía yo así en la cama. ¿Y cuándo es? Pero ya van 3 meses, pero tú me dijiste que yo iba a volver. ¿Y cuándo es? Hasta que me cansé y le dije, Señor, en el momento que tú decidas, cuando tú quieras. Y el día que yo menos lo esperaba, el Señor volvió a entregarme el ministerio. Y luego de ahí yo verdaderamente supe lo que es uno perder algo que verdaderamente el Señor le había entregado. Muchas veces nosotros entramos en los ministerios, aceptamos compromisos sin la dirección de Dios. Y luego que sentimos que vamos encajando, nos salimos. Pero no le quedamos mal al hombre, porque yo siempre he entendido que donde se va uno, vuelven 3. Y yo pude ver la multiplicación del ministerio de lanza luego que yo salí. Y algo que el Señor trataba conmigo era, aquellos que entiendan que la obra se va a paralizar porque ellos se han marchado, están equivocados. La obra va a seguir con todo aquel que esté dispuesto a querer hacerla. Con todo el que se arrodille o no se arrodille y clame delante de mí, mi mano va a llegar allá y todo va a seguir. Aunque los jóvenes estén o no estén dispuestos, el ministerio va a reverdecer. El ministerio va a volver a ser lo que era. Aunque sea con 12-3. Yo le hablaba a Sam y le decía el sábado pasado, si no me recuerdo, a lo mejor muchos pueden ver que vamos tarde y estamos limpiando la iglesia, pero yo veo jóvenes dispuestos y unidos para que la obra se cumpla. Yo veo jóvenes que han decidido decir, ya yo no soporto más la condición que tiene el ministerio y yo necesito ser exhibido de alguna manera u otra. Porque muchas veces no es que queremos vanagloriarnos ni queremos estar simplemente arriba o aquí debajo de un altar. Es que sabemos lo que portamos de parte de Dios y sabemos que a través de una palabra de aliento que nosotros podamos hablar, el Señor puede hacer grandes cosas. Otra cosa que debemos llevar siempre pendiente es el depender de Dios completamente. Muchas veces nosotros entendemos que porque el Señor nos suelta un poquito el hilo, como dice el buen dominicano, nos da un poquito de autoridad y de dependencia. Muchas veces ya con eso es suficiente. Cuando el Señor simplemente lo hace para medir nuestra fidelidad y para poder poner en prueba nuestro corazón. Porque bien dice la palabra que si no servimos bien en lo poco, en lo mucho no vamos a servirle bien de otra manera tampoco. Siempre tener presente que cada cosa que nosotros vayamos a hacer tiene que estar sujeta de la mano del Señor. Porque muchas veces lo que está para ocurrir dentro de 2 o 3 meses viene pasando luego de 3, 4, 5 años por el simplemente nosotros no detenernos a soltar aquello que tenemos en la mano y poder entregárselo a Dios. Otra cosa de la que el Señor trataba conmigo y era sobre mantener nuestra identidad en el Señor. No ser variante. El cristiano se conoce mucho por ser variante. Y eso era algo que me caracterizaba porque yo era alguien que, yo si no era acompañada, yo no hacía propósito. Yo pasé propósito, cogí ayuno, leí Biblia, yo tenía que tener un acompañante que pudiera fluir conmigo. Y a todo el que yo llamaba para hacer propósito me decía que sí los primeros 3 días, después no aparecía más. No se sabía. Y yo recuerdo que el último que hice fue con el hermano Christopher y eso fue una batalla para terminar ese propósito, pastora. Yo le dije a Christopher, óyeme, contigo se tiene que romper esto porque es que no somos locos. Yo sabía que el problema no era de él, el problema era yo, pero yo quería. Y luego de eso el Señor me ha enseñado, me ha dado técnicas, no solo para que tome propósito, sino para que yo pueda estudiar su palabra, para que yo pueda mantenerme firme delante de las cosas que Él quiere para mí. Realmente, si algo como cristiano debe caracterizarnos a cada uno de nosotros, es saber nosotros vernos y mantenernos de pie delante de aquello que el Señor quiere, aún sean muy, muy difíciles las circunstancias. Porque muchas veces el Señor no nos ve como nosotros nos vemos. Él ve más allá de aquellas cosas. Y hay cosas que nosotros queremos recibir, pero el Señor no las entrega porque sabe que eso puede destruirnos. El Señor sabe que si me da mucha rienda suelta, hay un problema. El Señor lo sabe, que si ahí hay un problema. Por eso es un trato que estamos teniendo Él y yo para que Él afloje. Porque es un tema. No puedo tener un menudo que las tiendas se quedan con ellos. Entonces, el Señor siempre ha querido tratar eso conmigo. Y
Mientras yo estaba en el hospital con el niño, Marco me había acompañado. Luego de él haberse retirado, llegó un muchacho, lo habían tomado preso, le iban a tomar un diagnóstico. Y yo lo veía y él me miraba. Y yo así, algo me decía dentro de mí: dile Dios te bendiga, Cristo te ama. Pero yo lo veía que él estaba decidido a reprenderme si yo le decía Dios te bendiga. Pero esa es la apariencia que uno ve por fuera. Yo recuerdo que cuando empiezan a hablarle, le están hablando, le están aconsejando. Y yo: es que nadie va a decir que busque, nadie le va a decir que busque de Dios. Salta una, una sierva, porque ella le habló de monte. Dije: tú lo que tienes que ir para el monte para soltar todo eso. Y yo sé la señal. Le dije: mi amor, mira, Dios te bendiga. Cristo te ama. Él a mí me restauró, a ti te puede restaurar también. Y yo recuerdo que él me iba diciendo amén, amén. Incluso el policía que lo había tomado preso lo estaba aconsejando. Y yo quería orar por él, porque algo me decía dentro de mí: manda a que le pongan la mano en su corazón y oren por él. Y yo: Señor, yo tengo a Moisés encima, él me está diciendo amén, está recibiendo el Dios te bendiga, pero tú sabes que él tiene una actitud que si yo me paro, me va a sanar el muchachito. Llévame suave. Y yo veo que están llenando, van a poner la firma y el Señor ora por él. Y yo recuerdo que yo tragué en seco y yo le dije al policía: póngale la mano en el corazón. Cerré los ojos inmediatamente. Y el policía le puso la mano y el portero vino, lo cogió, le puso la mano también. Y yo le dije: ¿tú me permites orar por ti? Y él: sí. Y yo recuerdo que mientras yo iba orando por él, el Señor ponía una aflicción tan grande en mí, una tristeza tan grande. Y el Señor lo que trataba conmigo era que muchas veces usted ve cada una de esas personas ahí, y esas personas no quieren estar en la situación en la que se encuentran. Porque en el momentico que él estaba ahí, él iba reconociendo que todo lo que él hacía era mal. Y nunca se negó ni siquiera que oraran por él, y mucho menos a escuchar lo que se le estaba diciendo de parte de Dios. Muchas veces lo único que el Señor espera y necesita es que hayan 2 o 3 locos en él que se levanten, salgan allá afuera y digan: mira, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, mucho menos sé la situación por la que tú estás viviendo, pero yo vengo a hablarte de un Cristo que a mí me levantó y me restauró. De un Cristo de que yo no era nada, yo no era nadie, y Él puso identidad en mí. Y como decía en el inicio, Señor, yo estoy hablando así porque es que tengo una lucha con Jehová, porque no quiero testificar esto que voy a testificar ahora. Porque realmente es un tema muy delicado para mí, porque yo siempre peleaba con el Señor, porque Él siempre buscaba como esos testimonios como tan profundos que yo siempre quería como guardarlos para mí y para Él. Pero a Él le encanta exhibirlos. Y el siguiente punto tiene que ver mucho con esto, porque yo escribí y ponía en mis estados de que cuando el enemigo no pueda destruir lo que tú eres, él va a intentar cambiar la manera de cómo tú ves a Dios. Y es una realidad tan grande de que cuando el enemigo no puede atacar tu ministerio, cuando él ve que tú en medio del proceso sigues adorando y glorificando al Señor, tú sigues aún con tu mano delante, él empieza a cambiar tu mentalidad, empieza a ministrar tu mente, empieza a decirte: pero ese no es tu Dios. Y mira cómo te tiene en el piso pasando vergüenza. Ese no es tu Dios. Mira cómo te tiene en medio de humillaciones. Intenta cambiar lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón de parte de Dios. Y yo realmente me caracterizaba por ser alguien de que usted ha visto el meme que dicen, no, porque hay gente que si tú lo juntas con perros hoy ladran, mañana con gatos, maullan, y si lo juntas con los dos juntos no saben qué idioma iba a hablar. Ese era yo. Por cuestiones pasadas que realmente había vivido, donde realmente había perdido mi identidad. Yo vengo de una relación de 2 años. Donde me apena mucho decirlo porque mi hermano se encuentra ahí, pero la gloria del Señor, a alguien el Señor va a edificar con esto. Donde no solo fui abusada psicológicamente, sino físicamente también. Y a mí me costó bastante salir de ahí porque la gente me aconsejaba, la gente me hablaba. Muchas veces usted ve a las personas y usted entiende que la conducta o el carácter que puede llegar a tener esa persona es porque así lo quiere. Yo con esto no justifico ninguno de los malos tratos que he tenido con nadie, pero
a mí lo único que se me enseñó fue a defenderme. A mí me costaba muchas veces yo poder sentarme, hablarle un poco a alguien de por qué yo me sentía de esa manera o por qué yo hacía las cosas de esa manera, pero es que a mí solo se me enseñó a defenderme. Yo realmente no sabía cómo reaccionar a muchas cosas que el Señor me ponía adelante, porque yo entendía que todo el que se me acercaba a darme un consejo, que cada vez que se me corregía, simplemente era para hacerme a un lado. Y una de las cosas que el Señor siempre trataba conmigo era que dejara de verme como el mundo me veía. Yo no sé realmente el trato que usted tiene personalmente con Dios, pero el Señor es alguien que, dada a las cosas por las que me ha tocado pasar, el Señor es alguien que me consiente mucho. Incluso antes de corregirme, primero me añoña, me dices, tú eres mi niña, tú eres mi princesa, porque yo he podido ver que la única persona que ha sabido reconocer, aún fuera del evangelio, porque el Señor no viene tratando conmigo desde ahora, era el Señor. Y yo recuerdo que yo traje eso al evangelio. Ese dolor, esa ira, ese resentimiento, yo la traje al evangelio. Y yo me recuerdo que una madrugada yo le decía al Señor, yo estoy cansada ya, o sea, yo estoy cansada de tanto estrés, de tanta presión, de que la gente me diga, ay, tú tienes esto, de parte de Dios tú tienes lo otro. Yo le decía, yo no quiero tener nada. Yo simplemente quiero estar sentada en una silla, alabarte, glorificarte. Es más, que no me hablen, que yo sienta tu presencia, para mí es suficiente. Sentir tu abrazo, tu cariño, porque muchas veces llegamos a una etapa donde solo queremos sentir el amor y el calor de Dios. Ni siquiera queremos que nos traigan profecía a nuestra mente ni a nuestro corazón. Solo queremos sentir el abrazo del Señor, sentir su presencia de manera sublime. Y yo recuerdo que una noche, yo mientras hablaba con el Señor se mantenía realmente en silencio. Y yo llevaba un estrés tan grande. Moisés, esa semana, lo que no pudo votar en un día, lo votó en esa semana completo. En mi casa, demasiado estrés. Recuerdo que recientemente había tenido una pelea con mi hermano. Y yo recuerdo que en ese momento, la única solución que yo vi delante fue la típica de una persona que no tiene identidad y no sabe quién es en Dios: quitarse la vida. Yo recuerdo que habían unas pastillas de mi papá y yo sabía que las pastillitas eran fuertes, pero yo no quería de que me durmieran ni de que levantarme al otro día en un hospital. No, yo quería acabar con eso ya. Y yo recuerdo que yo tenía las pastillas y yo fui y le pregunté a mi papá. Yo le dije, ven acá, ¿tú nunca te has bebido 2 pastillas así de la tuya? Mi papá dice que sí, yo me la he bebido. Y ¿te han hecho algún efecto? Y él me dice, claro, tienen hasta que internarme cuando me la bebo 2 veces. Y yo con 6 o 7 pastillas de estas, quedo ahí mismo. Porque si él cuando hay que internarle, a él fue que se las recetaron. A mí hay que dejármela ahí. Pues yo recuerdo que mientras tengo las pastillas y todo en la mano, el Señor me dice, y tú lo vas a hacer sin dejar ninguna explicación. Tú te vas a quitar la vida y ya te quitaste la vida, nadie va a saber por qué. Y yo recuerdo que yo dije, no, el niño se queda con mi mamá y con mi papá, ellos que dicen que tanto lo aman, tanto lo cuidan, su papá sabrá qué hacer con él. Y yo recuerdo que el Señor me decía, háblale, habla, escríbele a alguien y dile el por qué tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Y luego que tú hagas eso, tú tomas la decisión. Y yo recuerdo que yo le decía, yo no le voy a hablar a nadie, porque si yo le escribo a alguien, yo sé que me va a decir que no lo haga y yo quiero hacerlo. Y ahí el Señor empezó a recordar y a traer a mi memoria todas las cosas que el Señor había hecho en mi vida, de cómo Él había traído a mi hijo, todas las cosas que aún en medio de lo que yo pensaba que estaba mal, Él había hecho conmigo. Pero yo realmente, dentro de mí, yo estaba decidida a cumplir con eso. Y yo recuerdo que yo le escribo a Hillary, yo ni siquiera recuerdo lo que yo le dije. Y yo realmente creo de que hay adoraciones, hay textos bíblicos que uno se los toma para uno mismo. Y yo recuerdo que yo le escribí lo que le escribí a Hillary y yo dejé de responderle. Y yo recuerdo que ya cuando mi mamá se va, el niño está ahí adelante, yo tomo más pastillas y pruebo una y yo, wow, esto se llama algo. Y justamente cuando yo voy a buscar el agua, llega Hillary a mi casa.
Y cuando Hilary llega, me dice, Aureli, tan Aurelis, dime, linda, porque nosotros estamos aquí porque tú te ibas a matar. Y yo me quedo como que, ¿y quién le dijo a ella que viniera? Porque fue con Hilary que yo hablé. Entonces está Luisa, está Jeremy, está Britney. Y ellos llegaron y el Señor me decía, aunque tú no encuentres un refugio en tu casa, todavía allá afuera hay personas con las que tú puedes comunicarte. Y yo recuerdo que el Señor había quitado muchas inseguridades en mí sobre lo que era sentir su presencia a través de la adoración que se llama Te Rescataré, de Priscila. Y yo recuerdo que cuando Hilary me está abrazando, yo lo que tengo en mi mente, ay, pero que se vaya, porque yo quiero terminar de hacer lo que estoy haciendo, porque ahora ella viene de que ahora para acá y yo iba a hacer algo y ella me interrumpe. Tengo que ser sincera. Y yo recuerdo que yo tenía las pastillas así, y yo, pero y no se va. Y viene Jeremy, se acerca, de que ahora viene Luis a abrazarme. Y yo, pero que se vayan, ya no oraron, que se vayan. Y yo recuerdo que yo sabía que ella sentía que algo en mí todavía estaba endurecido. Y empezó a cantar esa adoración. Y yo realmente no pude, el fuego que yo sentí en ese momento dentro de mí, el Señor hablando tan fuerte a mi mente, recordándome tantas cosas, yo no pude realmente resistirlo. Y yo lo que hice fue que solté las pastillas. Yo ni siquiera me di cuenta nada de lo que pasó después de ahí. Yo sé que ella siguió cantando, siguió abrazándome y luego todos siguieron abrazándome. Y cuando yo llegué, que yo vi a mi hijo, yo le pedí perdón a Dios y yo le dije, wow, Señor, lo que puede provocar el no tener identidad en ti, el no saber verdaderamente quién tú eres, el no saber cuando tú pones propósitos para que nosotros podamos verte más allá de cada cosa que está sucediendo. El Señor también se mueve en el silencio. El Señor también rompe cadenas en el silencio. El Señor existe también en el silencio. No hay que tenerlo siempre como fuego. No siempre tiene que llegar una palabra a cada uno de nosotros para que verdaderamente nosotros podamos creer que el Señor está aquí. Y realmente yo quería compartir esto porque yo me comparaba mucho con el pueblo de Israel y el Señor me decía que basta ya. Que una cosa es la vida que uno tiene en su pasado, pero eso es para nosotros poder ver atrás y poder reconocer todo aquello que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No es lo mismo nosotros poder guardar vivencias para luego nosotros poder testificar a los demás, a nosotros abrazar ese pasado y cada vez que nos llega algo bueno del Señor, nosotros mancharlo con esa tristeza. El cristianismo no es para vivirlo triste. Los procesos simplemente tienen que acercarte más al Señor, llenarte de gozo. Tú aprender a ver al Señor de otra manera. Muchas veces nosotros vemos a los hermanos que están destruidos y a lo mejor lo primero que nos llega a nuestra mente es, ten pecado. Y a veces simplemente ese hermano quiere que usted se le acerque y le diga, y usted le recuerde que Dios le ama. Porque muchas veces nosotros estando aquí adentro se nos olvida que Cristo nos ama, que hubo alguien que derramó su sangre santa por cada uno de los que estamos aquí. Muchas veces se nos olvida que estamos aquí para nosotros llevarnos unos a otros. Yo creo que aquí no hay abismos para que conduzca a otro abismo. Yo creo que hay personas de testimonio, personas de fuego, personas que se van a levantar y aún los demás estén en negación, van a decir, yo no sé si tú quieres, yo no sé si tú estás dispuesto, pero yo tengo que hablar lo que el Señor me ha dicho. Muchas veces yo me callaba cosas que yo le decía a personas y esa inseguridad siempre me marcaba. Incluso Gabriela fue parte de eso. ¿A quién yo no llamé para pedirle confirmación de parte de Dios? Y el Señor me enseñó de la manera más cruel a yo entender que era Él quien me hablaba. Porque yo creo que no hay peor vergüenza para un cristiano que dice tener la identidad de Cristo, la identidad de reino, que el Señor le diga, bébete ese vaso de agua y ve y háblale a fulano. Y usted dude en tomarse ese vaso de agua y hablarle a fulano. Y que en menos de 3 segundos usted vea que otra persona vino, se tomó el vaso de agua y fue y le dio la palabra a esa persona. Y era tan fuerte que el Señor me decía lo que iba a acontecer. Y yo cuando yo iba a ir, otra persona se adelantaba y le decía, Señor, pero yo iba. No es cuando tú quieras, es cuando yo te solicite y tú tienes que estar dispuesta para cuando yo vaya a solicitarte. Muchas veces nos acostumbramos a hacer una vasija, pero no es lo mismo ser una vasija de honra. Estar ahí siempre. Hay personas que dicen, siervo inútil soy. Yo digo, sierva útil soy.
Yo quiero verdaderamente estar formada para cuando alguien lo necesite, yo poder tener una autoridad y tener un respaldo de parte de Dios y yo poder decirle a la situación que está pasando en esa persona. Yo sé que esa persona a mí no me conoce, pero hay un Dios que me dio la autoridad y me respalda. Y en el nombre de Jesús, la situación de esa persona va a tener que cambiar. Realmente eso es un llamado a los jóvenes para que recuerden quién verdaderamente son en Dios. Los problemas siempre van a estar. Las dificultades siempre van a estar. La cosa que no nos agrada siempre van a estar. El dolor hacia ser obediente siempre va a estar. Pero hay dos cosas que lo diferencian. No es lo mismo cuando tú te encuentras en la orilla y tienes que estar en medio de la profundidad, a tú estar ya en la profundidad y tener que llegar al otro lado. Porque cuesta más estar en la orilla y ir al medio que usted ya estar en lo profundo y pasar al otro lado. Hay procesos que cuestan más al inicio, pero cuando usted puede aprender a glorificar el nombre del Señor en medio de cada uno de ellos, verdaderamente el Señor va a hacer que su camino sea más suave al momento de usted salir de ellos. No seamos como el pueblo de Egipto, que el rey que no conocía de Dios, no sabía quién era, supo reconocer aún más que ellos quiénes ellos eran, lo que tenían de parte de Dios. Y realmente yo creo que hay una generación que tiene mucho para dar de Dios, que tiene mucho que decir de parte de Dios. Una generación que no se puede quedar callada, una generación que tiene que levantarse y cuando el enemigo venga a acusarte tiene que decirle: yo lo siento, pero la palabra dice de que yo no era nadie y el Señor me hizo completamente nuevo. De que hay uno que resucitó al tercer día. La palabra dice que cuando fueron a buscar al Señor, Él habló con una de las mujeres y les dijo: ¿por qué buscan al que ha resucitado? Muchas veces en medio de ese proceso usted simplemente tiene que creer y entender que el Señor resucitó. Que si Él pudo vencer la muerte, ¿cómo no va a poder vencer el propósito por el cual usted está pasando? ¿Cómo no va a poder ponerle alto al sufrimiento por el que usted está pasando? No hay nada que pueda ir por encima del Señor sin que Él lo permita. Para poder zarandear a Pedro tuvieron que pedirle permiso al Señor. Pero si tuvieron que pedirle permiso con Pedro, también tienen que pedirle permiso con usted. Porque el hecho de que usted haya hecho un trato en su corazón con el Señor no lo hace diferente a Pedro. Al contrario, lo hace igual. Y muchas veces estamos tan encerrados que creemos que solo es Moisés que puede dividir el mar. Usted como cristiano, que usted porta la autoridad de Dios, usted también puede hacer que la situación cambie verdaderamente en su vida. Son historias que han pasado, pero se repiten diariamente en cada uno de nosotros. Y el Señor solo busca que confiemos en Él. El Señor solo busca que antes de nosotros buscar otras opciones vayamos rendidos delante de Él. Van a llegar procesos, van a llegar situaciones, pero que eso nunca cambie lo que a usted le ha costado ser en Dios. Antes de usted tirar la toalla, de buscar segundas opciones, lea la palabra. Dele una pasada. Haga como yo, que cuando estoy pesada por y no encuentro, el Señor no me dice ningún versículo, yo pongo en Google versículos para poder orar y me aparecen bastantes. Y uno de esos le va a tener que funcionar a usted, porque a mí me ha funcionado. Y aunque lleguen esos momentos de pesadez, yo muchas veces he decidido dormirme, pero aún en medio de ese sueño el Señor me despierta y me dice: tu solución no es tú descansar físicamente, tu solución es tú verme y buscar mi rostro. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Yo quiero realmente